Bueno, quiero hablar de una historia que se encuentra en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 3. Bueno, pues esta historia se enfoca en una guerra que emprenden tres reyes, es decir, una confederación de tres hombres que se juntan pues con un solo fin para pelear en contra de los moabitas. Y quiero que veamos en esta historia algunas cuestiones básicas, como una gran batalla, un gran problema en el que se meten estos reyes. Luego vamos a ver algunos aspectos cómo estos empiezan a culpar a Dios por lo que les estaba pasando, caen en la desesperación, se sienten perdidos, pero luego viene un milagro y Dios les da la victoria. Es de película, así es que bueno, pues el reto es que podamos aprender a cómo buscar a Dios como una primera opción en nuestras vidas y no ya al final cuando el agua está hasta acá, ¿verdad? Pues estos tres reyes van a pelear contra los moabitas. Ahí en el capítulo 3 aparece el profeta Eliseo como el representante del Señor trayendo la palabra, y pues Dios les da una gran victoria. En el versículo 1 vemos a Joram, que era este hombre hijo de Acab, que reinaba en Israel. Ahora ustedes se van a acordar que Israel estaba dividido en dos partes, dos reinos: el reino del norte con Israel, el reino del sur, ahí estaba Judá, y al norte en este periodo estaba reinando este hombre llamado Joram, y en el sur, en Judá, estaba reinando el rey Josafat. Entonces estos son dos de los reyes que se juntan y vamos a ir viendo la historia un poco a poco. Entonces Joram venía de una familia, en contexto puedo decirlo así, disfuncional. Este hombre, este rey, era hijo nada más y nada menos que el tremendo rey Acab y de la mujer Jezabel. Entonces su padre este hombre fue uno de los peores reyes de Israel, el noveno rey de Israel, pero el peor que pudo haber tenido el pueblo de Israel, y su madre la peor reina de Israel. Entonces este rey Joram traía de antemano, ya traía una escuela pues muy mala. Por eso dice el verso 2 que este rey hizo todo lo malo a los ojos de Jehová. Es decir, que la maldad de sus padres había sido de cierta manera transmitida, aprendida y heredada a este rey. Aunque el verso 2, cierto, dice que no lo había hecho como su padre y su madre. No fue tan malo, pero al final fue malo. Parece que este rey Joram había sido un hombre malo, pero no tan malo como sus padres, pero al final fue malo. En el verso 2 se destaca que este rey quitó las estatuas de Baal que había levantado el rey Acab, que sus padres Jezabel y Acab habían adorado. Y este rey, cuando viene después a suceder a su padre, pues retira estas estatuas para que el pueblo ya no adore a estas estatuas que habían sido levantadas en Dan y en Betel. Y entonces parece como que quiere hacer lo bueno, pero sin embargo a pesar de que el profeta Elías había vencido a este falso dios Baal y a todos sus profetas, el pueblo lo había seguido adorando porque había una maldad heredada en el reino. Y en realidad no se sabe cuál fue la razón por la cual este rey Joram quitó estas estatuas, si en realidad había habido una gran convicción en su corazón, pero realmente no parecía que había un temor reverente a Dios. Porque en el versículo 3, si ustedes pueden ir leyendo la historia, dice que este rey se allegó a los pecados de Jeroboam, y Joram adoptó con esto una religión falsa, pues contraria a la adoración del Dios verdadero. Es más, se puede decir que este rey Joram instituyó en Israel una religión falsa. ¿Sí? Se apartó de Dios. Este hombre quitó los Baales del rey Acab, pero levantó unos becerros y les hizo saber y decir al pueblo, les engañó diciéndoles que estos habían sido los dioses que los habían sacado de Egipto. Entonces ahí estaban adorando estos becerros. Incluso nombró sacerdotes que no pertenecían a la tribu de Leví, hasta que inventó fechas solemnes. ¿Sí me entiendes? Toda una estructura religiosa fue inventada por este rey. Entonces pienso como que este era un rey muy indeciso, porque por un lado quitaba los Baales, por un lado dejaba de hacer ciertas cosas, pero por otro lado no adoraba a Dios correctamente e inducía al pueblo a la idolatría. Entonces pensamos que este hombre era un rey que hacía las cosas a medias. Entonces obediencia a medias pues es una desobediencia completa, ¿verdad? Y luego en los versos 4 y 5
aparecen estos en escena estos moabitas, ¿sí? Y aparece su rey, el rey Mesa, que era un rey muy rico, tenía una gran cantidad de ganados. Y estos moabitas vivían al este del Mar Muerto, eran muy cercanos ahí de Israel. Y estos moabitas, este pueblo, provenían también de pues una historia pues muy fea, ¿no? Porque eran descendientes de Lot y producto de un incesto con su propia hija. Y de ahí venían estos hombres, los moabitas. Sin embargo, este rey, el rey Mesa, tenía mucho dinero. En el verso 4 dice que él le pagaba al rey de Israel. Es decir, ellos tenían la obligación o eran obligados a pagarle un impuesto al rey de Israel solamente por estar en este territorio. Y la cantidad, el verso 4 dice 100,000 corderos. Imagínate, 100,000 corderos y 100,000 carneros, estos con sus pieles, con sus vellones. Y realmente era una gran cantidad que este rey se embolsaba y se quedaba como rey. Era un rey que se enriquecía a costa de la injusticia que cometía en contra de este pueblo. Pues este rey en realidad no era muy bueno, ¿verdad? Pero luego en el verso 5 dice que muere el rey Acab. Y entonces el rey Mesa dice que ve la debilidad en este nuevo rey, y pues quieren aprovechar el momento y se rebelan. Dice que el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel para no querer pagar ya estos impuestos, esta carga pesada que estaba sobre sus hombros. Entonces llega a partir del verso 6 al verso 8, vemos que llegan Israel y Judá se juntan en una sola idea para ir a pelear contra los moabitas. Joram se da cuenta pues de que este rey Mesa se le ha rebelado, ya no le quiere pagar, y va y revisa todo su ejército, mide sus fuerzas, tasa su poder y se da cuenta que no le alcanza. Pero él ya había tomado una decisión de ir a pelear contra los moabitas. Entonces va y busca al rey de Judá, y en el verso ahí en el verso 7 dice que fue a buscar a Josafat, el rey de Judá. Y entonces le pregunta: ¿quieres ir conmigo? Vamos a la guerra. Y entonces, como Joram se sentía incapaz, se había dado cuenta que sus fuerzas no eran suficientes, pues convence bien fácil al rey Josafat de ir a la guerra contra los moabitas. Y aquí tenemos ya dos reyes, y Josafat le responde: yo iré porque como yo, así es como tú, perdón, así soy yo. Y luego le dice: pues mis caballos son como son tus caballos, tú y yo somos cuates, somos uno solo. Y entonces el rey de Judá aparentemente reconoce, bueno, pues que son un mismo pueblo. Y ya anteriormente este rey Josafat había cometido algunos errores, porque él había hecho algunas alianzas, había ayudado al rey Acab a pelear en algunas otras guerras que se encuentran escritas ahí en el libro de Reyes. Josafat era un militar más experimentado que este rey Joram, por eso creo que Joram le busca. Entonces, así como ayudó a Acab, así como estaba comprometido en algún momento con Acab, viene y hace una alianza que nunca debió haber hecho con este rey Joram, a pesar de que era el rey de Israel. Y saben, no era solamente eso, sino que Josafat estaba atado a una cuestión que tenía que ver con una unión familiar. Es decir, entre la hija de Acab y el hijo de Josafat había habido una unión que nunca debió haber habido, y esto le ató. Y es por eso que este Josafat, a pesar de ser un buen rey, por decirlo así, se sentía atado y no tenía valor sobre sus propias decisiones, y le lleva esto a meterse en un grande problema. Y bueno, pues en el verso 8 están planeando por qué camino van a ir, y ellos tenían que tener una estrategia militar, tenían que tener un plan para hacer este ataque en contra de los moabitas. Y bueno, pues deciden ir por el camino del desierto de Idumea. Era un camino muy difícil, era un camino muy largo, pero creo que era la mejor estrategia. Bueno, al menos ellos pensaron que era la mejor estrategia.
y porque la parte por donde ellos llegarían era la parte más débil del valle, por el valle para llegar los moabitas. Entonces ellos se juntan y vemos a partir del verso 9 y entre el verso 10 que de repente ahí aparece, no se dice mucho, pero aparece el tercer rey. Ahí está el rey de Israel, Joram, el rey de Judá, Josafat, y el rey de Edom. Y entonces ya están esta confederación de reyes, están listos para ir a pelear contra los moabitas. Y de repente, bueno, pues vemos en el verso 9 que salen para enfrentar a los moabitas, y empezamos a ver que llegan a una situación en el camino donde les llega a faltar el agua para que su ejército se nutriera, para que se alimentaran, y no solamente el ejército, sino también sus caballos, y se encuentran en este punto donde les hace falta el agua y les cuesta la vida de muchos de sus soldados, le cuesta la vida de muchos de sus animales, y pues esta es una decisión que empieza a cobrarles la factura, porque están ahí estos tres reyes ya pagando el precio de haber tomado decisiones sin haber consultado a Dios, sin haberle preguntado a Dios, decisiones que incluso no se hicieron de manera consciente, aunque lo hubieran hecho de manera personal. Por ejemplo, Josafat había estado atado por sus compromisos y ni siquiera pudo decir que no. Entonces en el verso 10 el rey Joram lo vemos desesperado, porque él expresa y dice: ha llamado Jehová a estos tres reyes para entregarlos. Él estaba culpando a Dios cuando Dios ni siquiera les había dicho nada, cuando ni siquiera le habían preguntado nada a Dios, y ellos habían tomado su propia decisión, ellos habían decidido ir por ese camino. Pero en su desesperación, ¿qué hicieron? Culparon a Dios. Dios ni tenía la culpa, Dios sabía lo que estaban haciendo, pero Dios les permitió que ellos hicieran su propia voluntad. Entonces Joram, literalmente, él estaba diciendo, este rey, que Dios les había tendido una trampa para acabar con la vida de los tres. Ellos pensaban que Dios les había metido en esta situación. Sin embargo, de repente viene un poco de lucidez y Josafat busca la dirección de Dios y pregunta, ¿verdad? Si habría alguien por ahí que pudiera darles palabra. En el verso 11 al 19 vemos que ahí aparece el profeta Eliseo y dice: no hay por aquí un profeta de Dios para que nosotros le consultemos. Y bueno, pues uno de los siervos, ¿verdad?, es el que estaba como más lúcido. Y siempre esto es interesante, ¿verdad? Que siempre hay alguien ahí que aunque está obedeciendo las reglas de su rey, pero está muy consciente. Y este hombre se acuerda que por ahí estaba cerca Eliseo, el profeta. Y bueno, pues van a buscar al profeta para que les diga pues qué pueden hacer, porque se encuentran en una crisis, se encuentran en una situación donde están perdiendo la vida, donde están a punto de morir. Y en el verso 11 dice que Josafat toma la determinación y pregunta. Hasta después que se metieron en esta crisis, él preguntó. Y vemos que la mano de Jehová en el verso 15 estaba sobre Eliseo. Dios viene sobre Eliseo para mostrarle todo lo que iba a suceder. Dios tuvo compasión de esta confederación, Dios tuvo compasión de estos hombres, a pesar de que habían tomado una mala decisión. Y el mensaje de Dios para estos reyes es decirles: ¿saben qué? Yo voy a hacer que agua venga sobre ustedes. Dios les pide que abran muchas zanjas como si fuera a llover, y les dice: a pesar de no haber lluvia, a pesar de que ustedes no vean el viento, yo voy a proveer milagrosamente. Dios va a hacer traer las aguas. Y esta es una palabra de fe, que en las peores circunstancias tenemos que buscar a Dios, tenemos que voltear a Dios, y Dios va a responder, como respondió a estos hombres, a pesar de que se habían equivocado. Y vemos en el verso 17 que Dios hizo traer el agua. El agua vino porque creyeron, porque obedecieron a Dios. No sé si en ese punto se arrepintieron, pero a punto de morir pienso que cualquiera se arrepiente, ¿no? Y estaban ahí y comenzaron a obedecer a Dios, hicieron estas zanjas, decidieron tener fe en Dios, y Dios no solamente decidió proveerles, salvarles la vida, pero Dios en su misericordia decide darles la victoria sobre los moabitas.
Entonces, gracias a que consultaron a Dios, su situación iba a ser resuelta. Y más adelante, ya del verso 20 al verso 27 en la historia, ustedes pueden ver cómo milagrosamente Dios provee el agua, ofrecen sacrificios al Señor, y bueno, pues Dios cumple lo que les había prometido, ¿sí? Y les da la victoria. Con esta historia quiero repasar algunos puntos importantes de la vida, hablando de las crisis, de las circunstancias difíciles que todos enfrentamos. Hay momentos en los cuales nosotros no quisiéramos pasar, y a veces son momentos de crisis, son momentos de extrema dificultad en las que nos encontramos, pero muchas veces estas crisis vienen no porque Dios nos haya metido ahí, sino porque nosotros mismos entramos en esa dirección, porque son el resultado de nuestras decisiones. Ahora, aún con todo y todo, Dios siempre es bueno, y lo que quiero es que veamos es que nadie está exento de pasar circunstancias difíciles, nadie está exento de pasar por las crisis. Por ejemplo, Abraham se sintió en una crisis cuando tuvo que tomar una decisión, y había sido algo que Dios permitió, cuando Dios le pide a su propio hijo que le entregue a Isaac. Pero Moisés, por ejemplo, él vive una crisis cuando quiso defender al pueblo de Israel y se mete en un problema al matar al egipcio. Por ejemplo, José vivió una crisis, una situación difícil cuando se rehusó acostarse con la esposa de Potifar. No fue Dios el que lo metió ahí, pero sin embargo en esta crisis Dios le dio la salida. El apóstol Pablo fue a la cárcel por predicar el evangelio. Jesús mismo, cuando la multitud estuvo en su contra, cuando quisieron lincharlo tantas veces, cuando le crucificaron, pues es que las crisis son el resultado de muchos factores. Pero, por ejemplo, pensemos en Jacob. Este hombre se metió en un montón de problemas por su carácter y por su falta de decisión basada en la voluntad de Dios. Y las decisiones, si no son alineadas a la voluntad de Dios, no podemos apostarle a que nos va a ir bien. Entonces, algunos aspectos de cómo vino la crisis a estos tres reyes está basado en esta historia. Por ejemplo, una tiene que ver con la herencia. Joram, ya habíamos dicho que era hijo del rey Acab, fue hijo de Acab, fue hijo de Jezabel, y aunque quitó algunos elementos del culto pagano que habían acostumbrado sus padres en Israel, él siguió por un camino pues realmente nada ortodoxo, porque siguieron siendo un pueblo idólatra. Y aunque Joram, este rey, fue advertido por Dios del juicio que vendría, él quitó las imágenes de Baal, pero levantó unos becerros para que el pueblo adorara. Entonces pienso en que muchas veces hay personas que no se arrepienten, o no tienen un cambio, o no se reforman de manera genuina, porque solamente se separan de ciertos pecados por lo que pierden o por lo que ya no van a ganar. Es decir, solamente lo hacen por conveniencia, no porque hay una convicción auténtica de Dios en sus corazones. Y este hombre tenía antepasados bastante malos, y él seguía en este caminar. La Biblia usa la palabra que en el verso 2, que se entregó a los pecados, y se traduce como que este hombre, este rey Joram, se apegó o se ligó a los pecados de sus padres, a los pecados del rey Acab y a los pecados de Jezabel. Muchas personas han generado crisis en sus vidas debido al trasfondo familiar que poseen, y no es malo tener un trasfondo familiar difícil. Lo malo es apegarnos y vivir apegados a ese trasfondo familiar. Cuando las personas no se desligan, cuando las personas no rompen ese apego a esas cuestiones familiares, constantemente van a estar metidas en dificultades. Hay personas que por naturaleza, por ejemplo, han aprendido como una cultura familiar a vivir en un montón de deudas, porque así hacían sus padres, porque hacían sus abuelos, y luego las personas aprenden, o más bien nunca aprenden un poco de orden en su dinero, en sus finanzas, y heredan malas costumbres, malos hábitos, y estos les causan muchos problemas, les llevan a crisis, les llevan a circunstancias difíciles. Entonces esta es una de las muchas razones por las cuales nos vienen los problemas, nos vienen las crisis, porque tenemos apego a las formas en que hacían nuestros antepasados las cosas.
porque no rompemos con las cosas del pasado. Otra de las razones tiene que ver con los malos actos o las malas decisiones. La Biblia habla de este rey Joram como un rey que hizo lo malo. Es algo muy personal, es algo que ya no tiene que ver con nuestros padres, con nuestros abuelos, es algo personal. Y la traducción hebrea traduce esta palabra hizo lo malo como que hizo lo que era maldito a los ojos de Jehová. Hizo lo que era aborrecible a los ojos de Dios. Aunque se dice, aún mismo en la Biblia, de que no fue un rey tan malo como fue su padre y como fue su madre, porque quitó las estatuas de Baal. Sin embargo, este hombre hizo lo malo, aún comparado con su padre, que puede decir, fue un poco más bueno, pero no fue lo suficiente bueno para que el juicio de Dios fuese quitado de encima. Y fue tan malo para generar juicio de Dios en contra de su vida. Entonces este rey, al ser malo, trajo circunstancias difíciles sobre su propia vida, porque tenía una mala conducta, porque no se alineaba a la voluntad de Dios. Otra puede ser, otra causa, otra razón por la cual vienen las crisis puede ser la mediocridad espiritual. Pensando en el rey Joram, estamos aprendiendo de este rey. Dice que quitó las estatuas, es decir, quitó algo de su vida, pero no lo quitó todo. Siempre dejó algo por ahí. Y esto nos habla de hacer las cosas a medias. Cuando nosotros no nos volvemos inconsecuentes en nuestros actos y en nuestras obras y en nuestras decisiones, en nuestros planes y en nuestros proyectos, siempre nos van a venir problemas. Nos van a venir dificultades porque dejamos las cosas a medias. ¿Cuántas veces invertimos, hacemos planes para tener un buen negocio, pero nos volvemos inconsecuentes y dejamos de hacer las cosas? Y esto, después de haber comenzado bien, al final terminamos metidos en un problema. Terminamos metidos en muchas dificultades cuando hacemos las cosas a medias. Necesitamos ser más determinados y necesitamos ser más consecuentes en las cosas que emprendemos, porque si no, esto puede ser una causa de problemas, de crisis y de dificultades. La Biblia bien claro dice, es bueno comenzar un plan, un asunto, pero es mucho mejor terminarlo. Entonces esta situación en la vida de Joram le traía muchos problemas, lo metió también a esta crisis. Pero también podemos pensar, no se preocupen, hay cosas que están fuera de nuestro alcance, hay cosas que son sencillamente circunstancias de la vida, ¿no? Porque cuando muere Acab es cuando entonces el rey Mesa se rebela contra él. Entonces estos problemas en realidad también fueron parte del resultado de las decisiones de su padre, cosa que no estaba al alcance de este rey. Es decir, su padre había sometido a Moab para que le pagara, aunque era algo injusto lo que estaban haciendo. Este rey se rebela. El problema, ¿quién lo originó? Su padre. Pero a Joram es al que le revienta en este tiempo. Entonces a veces no podemos evitar algunas cuestiones, algunas crisis, problemas y dificultades que proceden de las decisiones de otras personas. Pero la clave está en cuánto o cómo van a ser nuestras decisiones antes de entrar a estos problemas, o cuando ya estamos en estos problemas, cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a actuar. Pues yo creo que la salida a las crisis, la salida a los problemas o el mantenernos firmes aún en medio de los problemas o de las dificultades, tiene que ver mucho con nuestras decisiones. Nuestras decisiones pueden ser buenas o pueden ser malas, esto dependiendo si nosotros buscamos o consultamos a Dios, o si no lo hacemos, también el resultado va a ser negativo. Hay una palabra en el idioma, en el chino, que se conforma por dos palabras, es wei y la otra es yi. Y estaba leyendo que esta palabra, la palabra yi, significa problema y la palabra wei significa oportunidad. Y cuando se ponen estas dos palabras juntas en el idioma, ¿sí? Significa como que los problemas o los peligros o las dificultades son una oportunidad. Y entonces aquí tiene que ver mucho nuestra actitud. Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades y tenemos que pensar siempre por qué llegamos hasta ahí, o cuál fue la fuente de esta crisis, qué fue lo que originó esta dificultad que ahora estamos viviendo. Pero si nosotros
estamos caminando con Dios, siempre vamos a poder ver a través de los ojos de Dios los problemas, las dificultades, las mismas crisis como una oportunidad. Aún el mismo peligro, la enfermedad, cualquier circunstancia difícil puede ser una oportunidad. Todo depende de si nuestras decisiones se alinean o no se alinean con la voluntad de Dios. Así es que veamos en estos 3 reyes cómo fueron sus decisiones. Por ejemplo, en el rey Joram, su decisión se basa en la sabiduría que él tenía como hombre. Él dice este capítulo del segundo de Reyes que este rey fue primero, midió su fuerza, vio con cuánta gente contaba. Este hombre estaba fijando primero sus ojos en su fuerza, en su capacidad. Entonces él quería recobrar lo que había perdido. Era una decisión muy necia. Sin embargo, esta decisión se basa solamente en su capacidad, en su razonamiento, en los recursos que él tenía. Pensaba en las posibilidades que tenía con su ejército. Sin embargo, este hombre toma su decisión sin preguntarle a Dios, sin consultar a Dios. Entonces lo que podemos ver es que la decisión humana sin tomar en cuenta a Dios nunca va a resolver ninguna crisis. Siempre tenemos que poner a Dios por delante. Siempre tenemos que escuchar, aprender a escuchar a la voz de Dios, qué es lo que Dios quiere. La decisión de Josafat, ya lo había mencionado, fue una decisión basada en la conveniencia y también en los afectos. Ninguno de estos 3 reyes le preguntó a Dios. Ninguno, a pesar de que eran los reyes, no consultaron a Dios. Y esto habla también de una autosuficiencia en ellos. Parece ser que Josafat siempre había tenido algún tipo de problema al relacionarse con los pecadores, con los incrédulos, porque ya en varias ocasiones él había tenido trato, él había tenido convenios con el mismo rey Acab, había participado con él en algunas guerras. Y la Biblia nos expresa, nos enseña que él había contraído parentesco con este rey, algo que nunca debió haber sucedido. Entonces este rey, el rey Josafat, se sentía comprometido y no le pudo decir al rey Joram que no. Saben, muchas veces los afectos, si no aprendemos a poner a Dios en primer lugar, los mismos afectos, aún por la familia, nos van a causar problemas. Porque muchas veces tomamos decisiones basados en que es mi familiar, es que es mi compadre, pues tú dile que sí, o sí, compadre, pues ya ni modo, después vemos cómo le hacemos. Muchas veces tomamos decisiones basadas en los afectos, en lo que sentimos. Pero no solamente porque haya afectos tenemos que decir que sí. Tenemos que aprender a escuchar qué es lo que Dios quiere. Si Josafat tan solo le hubiera preguntado a Dios, él se hubiera librado de todo compromiso que tenía con este rey, a pesar de que hubiese un parentesco ahí. Ahora, muchas familias y muchos matrimonios sufren hoy por haber tomado decisiones equivocadas, porque se basaron solamente en los afectos, en que son familia. A veces cuestiones económicas, cuestiones de deudas provienen de haber tomado decisiones basadas en este principio, el principio de los afectos. Pero saben que no importa qué tan familiar te sea, tú tienes que, y yo tenemos que aprender a preguntar a Dios. Tenemos que aprender a consultar a Dios, porque no siempre es lo mejor. Y este rey, el rey Josafat, él dice: yo me uniré al ataque, yo estoy contigo completamente, piensa de mi pueblo y de mis caballos como si fueran tuyos. Este hombre estaba decidiendo hasta por todo el pueblo, había una autosuficiencia tremenda en él, ¿sí? Ahora, ¿cómo puede un creyente, un cristiano, comprometerse a tal forma que un impío venga y le diga lo que tiene que hacer? Cuando nosotros empezamos a dejar a Dios por un lado, cualquier fulano, cualquier impío, cualquier persona va a venir y va a empezar a regir tu conducta, tu estilo de vida, tus formas de vida, porque vas a empezar a perder las decisiones de Dios en tu vida. Vas a dejar a un lado las decisiones de Dios en tu vida y cualquier persona te va a marcar el paso. Y esto es lo que sucedió con el rey Josafat. Y después vemos la decisión del rey de Edom, aunque no aparece aquí mucho, ni siquiera aparece en qué momento fue invitado a la fiesta, pero ahí aparece ya este rey. Y este rey de Edom ni siquiera se registra que le hubiesen preguntado, ni que él mismo haya opinado, que él haya hablado. Pero me pongo a pensar,
¿por qué tendría este tipo de sumisión hacia estos reyes? A pesar de esta amistad o de la relación que pudieran tener, este rey de Edom nos muestra decisiones basadas en la doblez de espíritu. Es decir, este rey ni siquiera tuvo voto, ni siquiera opinó, ni siquiera argumentó. A este le dijeron, pasaron por ahí, este nos lo llevamos, y se lo llevaron. ¿Saben qué? Esta es una de las peores situaciones en las que nos podemos encontrar, cuando vienen las circunstancias y nos arrastran. ¿Por qué? Porque no estamos firmes, porque hay doblez en nuestro corazón, porque hay doblez en nuestro espíritu, porque nos convertimos en personas endebles. ¿Cuántos problemas nos pudiéramos evitar si nosotros, cada uno de nosotros, tuviésemos siempre la capacidad de decir, o decir no, o decir sí? No importa que sea Juanita, no importa que sea mi abuelita, no importa que sea quien sea, que sea la Santa Madre, el Santo Padre, que sea quien sea. Si yo tengo que decir que no, yo voy a decir que no, porque estoy firme en el Señor, porque conozco la voluntad de Dios. Pero este rey, pasan estos dos reyes y por ahí se lo llevan, ¿verdad? De pasada, dice que, y este hombre es de esos hombres que en unas ocasiones estaba aliado con unos reyes, pero luego iba y se aliaba con otros. En 2 de Crónicas 21, no lo busquen, pero dice que ellos se aliaron en contra de este mismo enemigo que hoy estaban combatiendo estos dos reyes de Israel. Es decir, en un tiempo había sido su enemigo, ahora era parte de la confederación. Y pensamos que muchas veces podemos caer en estas situaciones donde un día estamos con los del mundo, un día estamos decidiendo aquí y viviendo este estilo de vida, pero otro día queremos ir con el pueblo de Dios y queremos tener la sabiduría y queremos tener las bendiciones de Dios, pero no se puede vivir en esa doblez de espíritu, porque esto nos va a acarrear problemas. Esto nos va a llevar a circunstancias difíciles, esto nos va a llevar a crisis, a enfermedades, un montón de cosas que nos pasan todos los días, y muchas de ellas son el resultado de decisiones como estas. Muchas veces decisiones basadas en nuestro raciocinio, en nuestra propia humanidad, como las decisiones del rey Joram. Otras decisiones basadas en, como el rey Josafat, ¿verdad? Que fue basada en la conveniencia, basada en los afectos, nada más en lo que yo siento, pero no lo pienso, ni siquiera le pregunto a Dios. Y otras decisiones basadas en la doblez de espíritu, en la debilidad del carácter. Y esas son algunas decisiones que a veces, o formas en que se toman decisiones. Y por eso muchas veces estamos en las crisis. Ahora, las crisis, de cierta manera, pues estando ahí, tenemos que aprender cómo estas revelan la condición y el estado de nuestro corazón. Cuando vemos en el verso 8, de este capítulo 3, dice que cuando ellos van a salir, uno de ellos pregunta, ¿por qué camino iremos? ¿Sí? Y el que toma la decisión es el rey Joram, y dice, pues vamos a ir por el desierto. Entonces, ¿por qué los otros dejan que este rey, el rey Joram, que era el más maleta de todos, decida por ellos? ¿Sí? Quizás le tenían miedo o era el más poderoso. Ahora bien, una cosa es cuando yo me meto en el desierto, cuando yo me meto en estas dificultades, como ellos lo hicieron, ellos decidieron ir por el desierto. Va a haber ocasiones en que tal vez Dios me permite pasar por el desierto para tratar con mi alma, para tratar con mi carácter, para tratar con mi vida, pero en este caso ellos son los que deciden ir por el desierto, y cuando han pasado 7 días se encuentran sin agua. Entonces a veces puede ser que nosotros hayamos salido con nuestras propias decisiones, ¿verdad? Como ellos, y de repente llegamos a este punto, lo que se conoce como un punto muerto. Ese punto donde ya, si tú regresas hacia atrás es lo mismo que si tú vas para adelante, estás incierto, estás inseguro. El punto muerto es, por ejemplo, como si un avión sale, ¿verdad? De la Ciudad de México a la ciudad de Nueva York y llega a la mitad, ¿sí? Donde ya no puede regresar a la Ciudad de México. Y lo ideal probablemente es que llegue a su punto de destino, porque es la misma distancia entre uno y otro. Sin embargo,
Estos puntos muertos nos llevan a nosotros, nos llegan a nosotros cuando estamos en crisis, cuando ya no sabemos si regresar, porque ya no podemos cambiar las decisiones, pero también hacia adelante sentimos como un punto o un lugar incierto para llegar, no sabemos, y es en esas circunstancias donde nuestro corazón revela en realidad qué es lo que hay y quiénes somos nosotros. Entonces, en la vida llegan muchos momentos que se pueden llamar puntos muertos, donde dice: Señor, híjole, para atrás ya no le puedo dar y no sé si puedo seguir para adelante. Y en este punto muerto en nuestras vidas muchas veces se vuelve vital, porque es cuando llegamos a esta situación donde mi corazón va a ser revelado, donde sale lo escondido, donde sale lo que yo realmente soy. Porque en este punto, por ejemplo, Joram es cuando dice: ahora entiendo que Dios nos trajo aquí para matarnos. Sale lo malo del corazón de este hombre, sale lo equivocado que estaba este rey, porque empieza a culpar a Dios. ¿Quién fue quien decidió ir por el desierto? El mismo hombre que ahora estaba acusando y culpando a Dios de que Él los había llevado ahí para quitarles la vida. Él fue el que dijo que se fueran por el desierto, y ahora que les falta el agua, ¿qué hace? Culpa al Señor. Le echa la culpa a Dios, porque esto es lo más fácil. Y aquí es donde vemos muchas veces la expresión de muchos de nosotros cuando vemos las crisis, cuando vemos las dificultades y empezamos a culpar a otros por nuestras decisiones. Y ahí están: yo te dije que no invirtiéramos, yo te dije que no pidiéramos prestado, pero ya estamos aquí. ¿Sí? Y empezamos en lugar de rendir nuestro corazón a Dios, en lugar de buscar a Dios, como en un momento lo hizo Josafat, empezamos a culpar a los demás. Le echamos la culpa a la esposa, le echamos la culpa al esposo, a los hijos, a las circunstancias, a todo el mundo, al que se pueda, pero no recapacitamos y no buscamos a Dios. Esta es la gente que tiene como vamos a decir el espíritu de Joram, ¿sí? Son personas que en realidad, en lugar de buscar a Dios, empiezan a culpar a todo el mundo. ¿Por qué me está pasando esto? Y mira nada más, Dios, si tan solo ni me hubiera hecho cristiano, nunca hubiera ido a esa iglesia, ni estaría pasando todas estas cosas. Pero son incapaces de poder voltear a mirar al Señor. Y este es el espíritu de Joram. Gente que en lugar de recapacitar y buscar a Dios, le echan la culpa a los demás, se excusan en mil cosas y se hacen como los armadillos, con una concha así, y nadie les puede decir nada, porque ellos tienen una justificación para estar en donde están, y lo único que hacen es dolerse a sí mismos, tener una conmiseración propia, vivir ahí queriendo dar lástima, y no buscan a Dios. Entonces esta es gente que tiene el espíritu de Joram. Y los de Edom, vemos a este rey que parece que no hace nada, pero podemos aprender mucho de él. ¿Qué dijo este rey en medio de la crisis? Cuando estaban ahí los tres reyes, que no había agua, que se estaban muriendo sus soldados, pues este rey ni dijo nada. Ahí se quedó en silencio. Usted puede leer el pasaje, usted no lo va a escuchar hablar en la Biblia, no va a decir nada, y es como lo que se llama el grupo de los Nini, ¿verdad? Ni con uno ni con el otro, pero ahí estaba. Cae en un estado de indiferencia. El espíritu de Edom nos lleva a un espíritu de indiferencia, donde ni bueno ni malo, lo que pase pues no me importa. Y pienso en personas que un rato están con palabras de victoria, pero otro día ya están con palabras de derrota, porque ni están aquí ni están allá, no reaccionan, no recapacitan, y cuando tienen que hablar, ellos ni se la complican, ¿verdad? Ni hablan, ni dicen nada, son indiferentes, hasta que se vuelven insensibles en este punto de crisis. En medio de las dificultades podemos llegar a tener el espíritu de Edom, donde podemos volvernos insensibles, donde nos volvemos indiferentes, pero esto también implica alejarnos de Dios, porque ninguno de estos dos reyes busca a Dios. Uno en su indiferencia, como el rey de Edom, y el espíritu de Joram, el que se autojustifica. Pero bueno, gracias a Dios aparece otro espíritu, como el espíritu de Josafat, que aunque se había equivocado, él dijo: yo sé que está duro, yo sé que está difícil la situación, pero habrá algo aquí de Dios para que Dios nos responda, para que Dios nos hable.
porque el Dios que yo conozco, dice, responde siempre. Siempre tiene una respuesta, no importa cuán difícil sea la situación. Y este es el espíritu de Josafat. Él dice, tendrá siempre, este profeta va a tener palabra de Jehová. Este hombre habló con fe, a pesar de que había tomado malas decisiones, a pesar de que él mismo se había metido en estas circunstancias, reacciona con palabras de fe. Y estas son las personas de las que se necesitan en la vida. Son personas que no importa lo que estén pasando, no importa que se hayan equivocado, ellos tienen la palabra de Dios en su corazón, la palabra justa, la palabra correcta en medio del punto muerto de su vida. Son personas que atienden a la voz y al llamado de Dios. Y ahí está este hombre queriendo buscar a Dios, deseando buscar a Dios en medio de las crisis. Y dice que van delante del profeta Eliseo, y cuando llegan con el profeta, él menosprecia a Joram y le dice, ¿y tú qué haces aquí? Yo no quiero tener nada que ver contigo, yo no tengo nada contigo, pero solamente porque respeto al rey Josafat, te voy a dar un chance. Y por causa de los Josafat, muchos Joram son bendecidos. El mundo es bendecido porque hay gente como Josafat que busca a Dios. Y entonces lo que hace Eliseo es que dice, está bien, pues tráiganme un tañedor, alguien que empiece a tocar la guitarra o el arpa, el instrumento, y empieza a alabar a Dios, empieza a entrar en alabanza. Ese tañedor o cantante en un momento de adoración genera un clima donde empieza a venir la palabra profética, donde empieza a venir la palabra de Dios, donde empieza a venir el rescate de Dios en medio de las circunstancias difíciles. Y después de que comienzan a adorar a Dios, de que el profeta comienza en meditación y generar este clima de búsqueda de la presencia de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer en medio de las crisis? En lugar de quejarnos, en lugar de culpar a los demás, en lugar de volvernos duros e insensibles, lo primero que tenemos que hacer es entrar en adoración, reconocer al Señor, volver nuestro corazón a Dios, porque eso es lo que hizo Eliseo. Antes de darles la palabra, antes de darles la instrucción de Dios, empezó a buscar a Dios. Mandó llamar a un músico y empezaron a tocar. Y luego viene la palabra profética. Es ahí, para salir de la crisis, lo segundo que tenemos que hacer: buscar la palabra de Dios. No importa que nos hayamos equivocado, no importa que usted y yo nos hayamos metido en esa crisis, nos hayamos metido en ese problema, si son deudas, lo que sea, mire, podemos orar, podemos buscar la palabra de Dios. Antes debo decirle, usted no compre la idea de las deudas que se pagan milagrosamente. Eso es una mentira. Usted tiene que pedir a Dios que Dios le dé la creatividad de hacerse responsable por sus actos, y milagrosamente yo creo que Dios va a proveer, yo creo que Dios le va a dar la salida. Pero no dejemos que nos vendan esos complementos del evangelio falsos. Eso no existe en la Biblia. Pero sí existe la palabra de Dios, sí existe la provisión de Dios, porque aunque no sabemos cómo, Dios les dijo: hagan zanjas, porque yo voy a llenar este desierto de agua. Aunque tú no veas viento, aunque tú no veas que llueve, que son señales que nosotros entendemos, oh, pues aquí va a haber agua. Aunque tú no lo veas, dice: yo voy a llenar este desierto de agua. Y esa es la palabra de Dios en medio de la crisis, en medio de la dificultad. Pero primero tienes que voltear tu corazón al Señor. No importa cómo hayas llegado a las circunstancias difíciles, no importa cómo te hayas metido hasta ahí, no importa que estés hasta aquí, Dios va a proveer. Y no pienses cómo, no trates de imaginarte cómo, déjaselo a Dios. Dios es tan creativo. Mira, si Dios te hizo a ti, Dios me hizo a mí, Dios hizo a todo el mundo. Dios no podrá pensar en una manera de sacarte adelante. Claro que sí, claro que sí. Entonces necesitamos en este momento más que nunca profetas, palabra profética, que realmente hablen en el nombre de Dios y que traigan una palabra clara, que traigan una palabra fresca, que traigan una palabra de aliento, que traigan una palabra salvífica para el pueblo de Dios, que saquen adelante a la gente que está pasando por crisis, por circunstancias difíciles. Y lo tercero que hicieron estos hombres fue obediencia y fe. Eliseo les dice que él no lo hará todo, que ellos deben cavar estas zanjas para que Dios las llene. Ellos tienen que dar los pasos para que la gloria de Dios se manifieste. Si quieren ver el poder de Dios, dice: no crean que yo lo voy a hacer todo. Empiecen a dar pasos de fe, empiecen a dar pasos de obediencia. ¿Qué les dijo? Hagan esos estanques, porque yo lo voy a llenar.
lo que tú no preparas, Dios no lo va a poder llenar. Así es que prepara tu corazón, abre tu corazón con fe y Dios lo va a llenar. No importa que durante la exposición de este mensaje, como yo, te hayas sentido como Joram, que hay cosas de tu pasado que te han metido en problemas, en dificultades, o quizás como este mismo rey de Edom que ni siquiera tenía sus pies firmes con el Señor, o como Josafat, que tomó decisiones equivocadas basado solamente en lo que sentía, basado en la familiaridad que tenía con este otro rey. Pero no importa cómo tú hayas llegado, Dios te dice: tú haz las zanjas, porque yo voy a hacer venir agua. Aunque tú no veas, no sientas el viento, aunque tú no veas la lluvia venir, Dios va a llenar. ¿Cómo se imaginan ustedes que fueron llenados esas zanjas de agua? Impresionante, porque no cayó el agua del cielo, ¿me entiendes? ¿De dónde salió esa agua? No lo sé. Pero Dios es tan creativo, Dios es tan poderoso que puede llenar esas zanjas. Y si usted ha estado pasando en algún momento por una situación difícil, una crisis, y se ha sentido así como estos reyes, nos ha identificado, podemos dar gracias a Dios que a pesar de nuestra humanidad, Dios siempre está ahí. Dios siempre responde. Dios va a venir a salvarnos. Así es que solo tenemos que abrir nuestro corazón. Y a mí me gustaría que adoráramos a Dios, que tomáramos un tiempo para adorar a Dios. Y mientras que estamos adorando y usted quiere venir aquí para buscar una palabra de Dios, venga. Si usted necesita una palabra de Dios en medio de la crisis, en medio de la dificultad, en ese punto muerto de los problemas, donde no sabe cómo ir, si atrás ya no puedo volver, pero no sé si voy a llegar adelante, venga aquí al frente y como iglesia vamos a adorar a Dios. Vamos a dejar que mientras adoramos al Señor, su palabra venga a nuestros corazones. Padre, te adoramos. Tú eres nuestra respuesta, Señor. Te agradecemos que podemos ir siempre a ti, Señor. No importa que nos hayamos equivocado, no importa que hayan sido nuestras decisiones las que nos trajeron hasta aquí, a problemas, a dificultades. No importa cómo haya sido, Señor, reconocemos que tú eres Dios. Reconocemos que en ti está la palabra. Reconocemos que en ti está la provisión y en ti está la salida, Señor. Solo trata con nuestro carácter. Ayúdanos a aprender, Dios, de cómo llegamos hasta aquí, para que nuestro carácter y nuestra vida sea moldeada, Señor, más a ser como tú quieres que seamos, Dios.